Para Día del Niño, la niña, las infancias, las niñeces, pues me puse a buscar como algunos datitos, hice por ahí un video, pero particularmente lo que quería comentar contigo, datos que me encontré que me llamaban mucho la atención, que tienen que ver sobre quién cuida a las niñas y los niños, cómo los educamos en castigos, en violencia o no, bueno, con quién viven, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención y te los quería compartir. El primero, digo, datos de el INEGI, en esta arroba queremos mucho al INEGI porque hace muchas encuestas de muchas cosas, pregunta cosas muy variadas, y entonces, bueno, el primer dato como muy demográfico, estadístico, fue con quién viven niñas y niños en el país, ¿no? Entonces, bueno, algo que hay que decir primero es, seguimos siendo familia tradicional. 6 de cada 10 niñas y niñas viven con sus dos papás, papá y mamá, o bueno, dos papás, ¿no? Eh, Eso es pues más de la mitad, pero es un poquito más de la mitad, ¿no? Y luego, 3 de cada 10 viven solamente con su mamá. Este tipo de, pues, familias ¿cómo se llama? Parentales, ¿no? Uniparentales. Uniparentales, exactamente, ¿no? Solamente con la mamá, 3 de cada 10, nos queda uno, ¿no? Y ahí el porcentaje me llamó mucho la atención porque es más alta la cantidad de niños y niñas que viven con otra persona que con su papá. Es 5,8% no vive con ninguno de sus papás, que tal vez vive con sus abuelos o tal vez incluso niños que viven en casas asistenciales, y solo 3% vive únicamente con su papá. O sea, esta serie de papá soltero que espero que ya muchos no sepan de qué hablamos porque tiene muchos años, pues es una irrealidad, ¿no? O sea, es algo que no pasa. Eso del papá que también es papá luchón, Papá es lucha. mínimo, ¿no? Es mínimo. Es que, o sea, a mí me encanta porque quiero decir que hay mucho de este discurso antifeminista de repente que, claro, ¿no? O sea, tú dices, es que los papás que no se hacen cargo. Yo conozco a un papá que es papá luchón. Bueno, el que tú conoces es un caso, o sea, en muchísimos, ¿no? Son 3% los papás que viven con sus hijos. Sobre todo para negar la violencia vicaria, ¿no? Ay, sí, ¿no? O sea, claro, porque además bueno, eso ya nos podemos clavar una hora en ese debate, pero claro, muchos papás que a veces quieren quitarle la custodia a la mamá y la acusan de violencia y la hacen vivir, pues esto, un viacrucis, y al final ni se hacen cargo de los niños, ni quieren cuidarlos, ¿no? O sea, o los terminan aventando con los abuelitos o terminan contratando una niñera porque, ay, es que yo trabajo, ¿no? Y hay esto. Entonces, bueno, de aquí paso a mi siguiente dato que tiene que ver justamente con esto. Bueno, por cierto, este dato que les acabo de dar es de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID, 2023. Se hace cada año y el 2023 sacó este dato. En 2022, el INEGI hizo una encuesta por primera vez para el Sistema Nacional de Cuidados, que es un tema que ahora por fin estamos hablando mucho de él. Y bueno, una de las preguntas era, ¿quién es la persona cuidadora principal de niñas y niños? ¿No? Y aquí igual me explotó la cabeza porque, bueno, primerísimo lugar, obviamente todos nos lo imaginamos, la mamá, ¿no? La mamá es la principal cuidadora de niños y niñas, 83,2%. Todo bien. Pero ¿quién te diría la lógica que sería el segundo cuidador, cuidadora de niñas y niños? A mí mi lógica me diría que tendría que ser el papá, ¿no? O sea, digo, ya el 83% de la mamá La abuela. está bastante desproporcionado, pero el segundo lugar es la abuela, y la abuela mujer, ¿eh? No el abuelo, Sí, sí, sí. abuela mujer. 6,7%. Entonces es como, qué brutal que exacto, o sea, aquí a los niños y niños que no está cuidando su mamá, los está cuidando su abuelita, otra mujer, ¿no? Y luego bueno, estos son datos que sacó el INEGI justo por Día del Niño y la Niña, y ya después avienta en un 10% restante otro, ¿no? Y en ese otro está incluido el papá, o sea, el papá viene en el costal con el abuelo, el tío, la tía, quien sea, ¿no? Y es como, ¿cómo puede ser que tenemos una sociedad donde el papá no aparece, o sea, no amerita ni categoría propia como cuidador principal de sus hijos e hijas, ¿no? Y esto lo comento también porque, bueno, como anécdota, hace poquito alguien me comentó, y justo era una mujer, como esta cosa de, porque bueno, pasa mucho, ¿no? Cuando uno habla del machismo y de eso, y luego te dicen, pero ¿quién es la que educa? La mamá es la que educa, ¿no? Porque el papá no está, ¿no? Y yo les digo, oigan, a ver, para empezar, si el papá no está, ¿no creen que eso es
bastante educativo, o sea, de los roles de género que tenemos, de cómo el papá se le puede permitir o que no haya ternura, o que no haya esta dedicación, o que no ponga atención, o que no hay que molestar al papá, ¿no? Esta cosa de, ay, no, papá está cansado, no lo molestes, o sea, todas estas cosas, ¿no? Y luego salen las propias mujeres también bueno, me tocó un comentario hace poquito de una mujer que me decía, no, es que no les permitimos a los papás involucrarse más. Y yo, o sea, ¿cómo no les permitimos involucrarse más? Pues que se involucren, ¿no? Pero además es muy chistoso porque es muy revelador, o sea, ahora que hago estos videos, o sea, ningún hombre viene a decir, ay, no, hay que hacernos cargo de lo que hacemos los hombres, pero sí vienen mujeres a decirme que tenemos nosotras como que también hacernos cargo de lo que hacen los hombres, o permitirles, o enseñarles. Yo digo, es que cómo se nota que esta cosa del cuidado la tenemos tan interiorizada que hasta nos hacemos cargo de lo que ellos no hacen, como dejarlos cuidar a sus propios hijos, ¿no? O sea, hasta doble, ¿no? Una generación o hasta triple, ¿no? O sea, una mujer puede hacerse cargo de sus hijos, de sus nietos, y si le da la vida, de sus bisnietos. Sí, sí, bueno, sí, además estas historias las vemos, ¿no? Y yo digo, es que estos datos que estoy dando, o sea, me parece irreal que en 2025 sigan siendo así. Y claro que hay excepciones y eso es muy maravilloso y yo creo que quizá muchas personas que pues somos feministas, que somos progresistas, muchas de estas cosas conocemos gente que no, ¿no? Por ejemplo, también hace poquito justo estaba con un amigo que, bueno, se separó y entonces al niño se lo cuidan una semana la mamá y una semana el papá, ¿no? Que esto además antes había como una idea de que, ay, no, ¿cómo vas a hacer eso, pobrecito niño? Muchos cambios. No, el niño está feliz, ¿no? Una semana con mamá, una semana con papá, es muy feliz. O sea, ya conozco varios casos así, ¿no? Pero él estaba muy impresionado porque me dice, es que me enteré que en la escuela hay otros niños que solo ven a su papá cada 15 días. Y yo, híjole amigo, o sea, según yo, ese es como el trato legal más común que tienen como la mayoría de divorciados, ¿no? Y claro, a mí siempre me pareció absurdo y qué gusto, me da mucho gusto tener amigos así, que está impresionadísimo de que, ¿cómo vas a ver a tu hijo cada 15 días? O sea, es una eternidad de tiempo, ¿no? El que está con que lo adoro, quiero estar abrazándolo todo el tiempo, ahorita que está chiquito, luego cuando crezca ya no va a querer que lo abrace. Y es como, qué bueno que ya vemos esas paternidades, pero qué grave que la estadística siga siendo, o sea, que mi amigo sea una normal dentro de esta estadística, ¿no? Y que hasta él mismo, en paternidad responsable, se sorprende de ver estos otros casos, ¿no? Y qué estamos también enseñándoles a niñas y niños con el ejemplo. Porque eso que dicen justamente de que, ay, no, pues el machismo lo reproducen las mujeres que son las que educan, pues el machismo o cualquier conciencia o cualquier educación, pues lo reproduce quien está ahí. Y es que si el papá no está también mandando un muy mal mensaje, ¿no? O sea, ¿qué mensaje de responsabilidad mandamos? Entonces, bueno, esto en cuanto a con quién están, con quién pasan más tiempo niñas y niños. Y bueno, por último, un dato un poco triste voy a poner, pero bueno, me encontré también que la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, pregunta sobre métodos de disciplinar a niños y niñas, ¿no? O sea, justo, ya que los estamos cuidando, ¿cómo hacemos que nos hagan casos cuando está el chamaco, la chamaca brincando insoportable, ¿no? Y bueno, tristemente, pues se sigue utilizando mucho la violencia en distintos tipos, ¿no? Me parece interesante que la divide entre violencia psicológica y física, y me llamó la atención que sí hay una diferencia por sexo. Por ejemplo, para disciplinar hay agresiones psicológicas, el total, el global, digamos, es 44.2%, pero contra niñas es 42% y contra niños es 46%, o sea, 4 puntos porcentuales, que son pues estos insultos, esto hacer sentir mal, ¿no? Porque si rompes algo, si tiras algo, me llamó mucho la atención eso. Y luego, castigos físicos, igual hay una diferencia un poquito más grande todavía. Contra niñas es 29%, o sea, 29% de padres, madres reconoció que ejerce castigos físicos para disciplinar a sus hijos, 29% niñas y 35% niños. Y yo digo, qué fuerte también, ¿cómo no queremos que luego los hombres sean más violentos si también desde niños ejercemos más violencia contra ellos, ¿no? O sea, si nos parece también quizá más permitido darle una nalgada o el chamaco está brinque y brinque y entonces ya darle un jalón fuerte cuando es niño, ¿no? Ahora, en cuanto a golpes, ya golpes, porque castigos físicos, pues, no sé, también puede incluir, supongo, el vete a la esquina, ¿no? O el pellizcón de, anda, los niños. Las chanclas, ahora que nos están recordando la chancla, ¿no? El cinturón que, pues, de alguna manera hasta lo hicimos stickers, ¿no? Porque, pues, es muy
pues no sé si muy mexicano, ¿no? Pero pues hasta creo que en películas ha salido, incluso animadas o infantiles, ¿no? Y hemos normalizado también esa violencia porque pues en algún punto resultaba graciosa de que quizá era de los castigos físicos menos agresivos, ¿no? Claro, porque al final el chanclazo, el objetivo no es tanto que te duela, sino como el símbolo, ¿no? Yo pienso, incluso a veces las nalgadas no es tan doloroso, es humillante, ¿no? Es feo ese tipo de castigo físico. Pero bueno, ya golpes, afortunadamente ya es como muy poquita la gente que educa a sus hijos e hijas a golpes, y ahí sí hay un poquito más de golpes contra niñas, tal vez porque la diferencia es muy poquita, porque contra niñas es 5.2% y contra niños es 4.2%, ¿no? Pero ya hablamos de golpes, o sea, fuertes, castigo severo le llaman. Y bueno, otra diferencia que también me llamó la atención, también lo pregunta por edades, divide entre niñas, niños de 1 a 4 años, es decir, muy chiquitos, y de 5 a 14, ¿no? Que bueno, ya después de 14, pues ya también, ya te lo regresa casi, casi, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, golpes sí hay menos contra niños más chiquitos, es 5.2% contra este grupo de edad más grande, de después de 5 años, y solo 3.5% contra chiquitines. Pero castigos físicos es casi igual. Para los grandes es 32.5% y para los chiquitos 31.4%, o sea, es casi lo mismo. Y lo de agresiones psicológicas, ahí hay una gran diferencia. A los grandecillos es 48% y contra los chiquitos es 35%. Que, perdón que lo diga así, pero pues qué cabrones somos, ¿no? Porque sabemos que el chiquito no va a entender un insulto, quizá una agresión, una violencia psicológica, entonces no lo hacemos, pero contra más grandecillos sí hay más, pues, atormentarlos psicológicamente, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante. Igual también por ahí ya está en porcentajes de más de 30%, la cantidad de niños y niñas que ya dicen que no los educan con ningún método violento, que a veces puede ser hablar con ellos, o puede ser un castigo como de no te dejo jugar videojuegos, pero vamos, eso no es pues, físico, ¿no? Que realmente duela, humille o algo así. Entonces, pues nada, algunos datos sobre cómo y quiénes cuidamos a niñas y niños en este Día del Niño y la Niña, que espero que, más bien, yo vi muchos niños, salí a la calle y vi muchísimos niños y niñas con sus mamás, no con sus papás, o sea, muchas venían del festival escolar, claramente, pero bueno, qué bueno que sigue siendo un día bonito y divertido para la mayoría de infancias. Ay, pues muchas gracias, Ticharo, por estos datos, siempre datos que nos ayudan además a reflexionar. Y creo que es hoy justamente el día en que podemos pensar, reflexionar incluso sobre cómo fuimos educadas, educados, y cómo también reproducimos en nuestros hijos o para quienes tengan hijos, hijes, hijas, pues estas violencias. Sí me parece muy interesante. Y te seguimos, veo un nuevo @, tienes una nueva cuenta, porque luego, últimamente ando un poco desconectada de algunas cosas, pero para seguirte ya es de tu blog. Esa es de Instagram y TikTok porque son videos únicamente. Perfecto, pues por allá te seguimos, ya me actualizo y pues te agradezco mucho, Charo, y pues nos vemos la próxima semana. Igualmente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ay, Charo.